Asturias. Uno de ellos, ojalá no nos hubiera tocado, es el Prestige, que bueno, era obligado a contar su historia también. Y el otro es un galeón español del siglo XVII, el Nuestra Señora de Atocha, no tan mediático como otro barco del cual se habló bastante últimamente, el Nuestra Señora de las Mercedes, pero bueno, ejemplificamos en el Nuestra Señora de Atocha pues todos los casos que hubo de hundimientos de barcos de pabellón español en los últimos siglos, pues en las travesías que realizaban desde el Atlántico hasta Europa, desde lo que era en aquellos tiempos los dominios coloniales de España. Se montó este día, hizo este viaje, sino el destacar pequeñas historias, ¿no? Y dices tú, bueno, ¿qué historia podemos destacar del Titanic si ya está prácticamente todo contado, desde lo que son los grandes hechos del hundimiento, el choque con el iceberg, hasta el asunto de los pobres músicos tocando hasta los últimos instantes, ¿no? Entonces, un poco nos aferramos a la famosa consigna de las mujeres y los niños primero, que se cree que se aplicó en ese momento trágico en el Titanic, y que en realidad es una consigna que ya se había utilizado en otra embarcación, la Virgen, de pabellón británico, en el siglo XIX, que era una embarcación híbrida de motor y de vela, y que se dirigía a Sudáfrica, de aquella era colonia británica, pues cargado con un pasaje civil y militar. Iban a bordo soldados, militares, pero iban también familiares, mujeres y niños. Ese barco, a pocas millas ya de la costa de Sudáfrica, encalló chocó contra una roca y comenzó a hundirse. Entonces se cuenta de forma muy ampulosa que el oficial al mando británico hizo formar a los hombres, a los soldados en cubierta, y que entonó la famosa consigna de las mujeres y los niños primero. Entonces no había botes suficientes para salvar a todo el mundo, se evacuó a mujeres y a niños, y la mayor parte de los hombres murieron o ahogados o devorados por los tiburones que había. El duque de Medina Sidonia, que era el hombre al mando de la Armada Invencible española, pues era un ciudadano que se mareaba en alta mar, ¿no? Y tenía a su mando una flota que quizás ese síntoma ya presagiaba que iba a acabar en desastre el tema. O por ejemplo, ya metiéndonos un poco en el terreno del colorín, en la prensa rosa, pues contamos la historia del Christina O, que era un yate del multimillonario Onassis, se llamaba Christina O en reconocimiento a su hija, Christina Onassis. Y bueno, el hombre organizaba ahí unas juergas tremendas con estadistas, con actores. Por allí pasó Frank Sinatra, Liz Taylor, Kennedy, y cuentan las crónicas que el hombre era tan aparente en cuanto a su riqueza que el yate tenía en su interior una piscina, y que en una ocasión llenó la piscina de langostas vivas para impresionar a sus visitantes. En términos profanos no se entiende cuando se dice la regata del América, ¿no? O la Copa América, la Copa de la América. ¿Y por qué de la América y no Copa América? Porque la primera embarcación era de Nueva York, cruzó el Atlántico y, bueno, hablando en términos populares, se pulió a todos los rivales que tenía del Reino Unido, ganó frente a todos ellos y ganó, fue el primer clasificado. Estaba la reina de Inglaterra presenciando la regata, y cuando le notificaron que había ganado una embarcación de Estados Unidos, preguntó la reina: ¿y quién es el segundo clasificado? Y dijeron: Majestad, no hay segundo clasificado, aquí hay ganador únicamente. El Myston tiene una historia, sí, de lo más estrambótica, porque era un buque nodriza de asistencia a submarinos británicos durante la Segunda Guerra Mundial. Era un buque que faenaba, por decirlo así, pues en aguas profundas, en aguas infestadas de submarinos militares, cuyas tripulaciones se pasaban semanas sin... a veces, pues, bueno, sí, saliendo a flote pero sin tocar puerto. Entonces ese barco se encargaba de ofrecerle todo lo que necesitaba a la tripulación de los submarinos. Era un barco que llegó a tener una dotación de más de 1000 marineros, y no solo marineros, en su tripulación pues había gente de todos los oficios, había carpinteros, había soldadores, gente pues preparada pues, lo mismo para reparar torpedos que para cortarle el pelo a las tripulaciones. Había peluqueros, era un barco con gimnasio y demás. Y ese barco ya en sus últimos tiempos, yo digo en el libro que se le encargaron 2 misiones exageradas y un poco impropias, porque el barco ya no, por decirlo en términos humanos, no se tenía en pie,
y en 1969 fue remolcado hasta el puerto de Belfast, en Irlanda del Norte, en los años más duros de la guerra entre el Reino Unido y el IRA, y lo convirtieron en un barracón flotante para alojar a los militares británicos pues en los tiempos de la represión del nacionalismo irlandés. Después de haber sido usado como barracón militar, se convirtió en una prisión flotante alegal, por decirlo así. Era una especie de Guantánamo británico de la época. Fue un centro de detención de sospechosos de participar en acciones terroristas en Irlanda del Norte, y entre los que estuvieron ahí encerrados había un señor que se llamaba Gerry Adams, que hoy en día es bastante conocido porque es el presidente del Sinn Féin. Bueno, el barco tenía el Titanic es el más mediático, pero la mayor tragedia sobre los mares pues no lleva el nombre del Titanic, sino el nombre del Winston Wustrow, que era un barco creado por toda la parafernalia nazi, que fue votado en 1937 en el puerto de Hamburgo entre símbolos fascistas, y que Hitler le dio un uso político y propagandístico muy dilatado. El nombre del barco venía del líder del Partido Nacional Socialista en Suiza, que fue asesinado por un judío, y a partir de entonces pues Hitler ya elaboró su primera teoría pública y propagandística de odio a los judíos. Ese barco tuvo también destinos muy dispares y muy diversos. Al principio fue utilizado para ofrecer cruceros a familias de clase media o incluso clase obrera Alemania, pues por el Mar del Norte. Lo usó Hitler también para ganarse la intención de voto de muchos austriacos, porque ya tenía en mente el proceso de anexión de Austria al Tercer Reich. E incluso llegó a utilizarlo como centro electoral flotante, ¿no? Cuando Hitler se sacó de la mano un dantesco referéndum para legitimar esa anexión de Austria, pues ese barco lo fondearon frente a las costas de Inglaterra, y en embarcaciones menores, otras embarcaciones menores iban haciendo trayectos desde la costa hasta el barco para llevar a votar libremente, entre comillas, a muchos austriacos que, por supuesto, de forma abrumadora, pues allí en Austria decidieron que querían pertenecer al Tercer Reich. Ese barco también tuvo una pequeña visita al puerto de Vigo, en España, en 1939, al acabar la Guerra Civil. Vino a España a repatriar a la Legión Cóndor, que bueno, se caracterizó por sembrar los cielos de media España de bombas, ¿no? Entonces, como reconocimiento y como regalo de fin de campaña, pues Hitler les ofreció a esas tripulaciones un regreso a Alemania, iba a decir a todo tren, en este caso a todo barco, no en un crucero de lujo. Y bueno, el final del barco pues fue terrible. En 1945, mientras Alemania estaba organizando la repatriación de alemanes de lo que llamaba Prusia Oriental, porque ya daba la guerra por perdida, el barco iba hasta arriba de población y fue bombardeado por un submarino soviético. Murieron cerca de 9.000 personas a bordo. Pues muy bien, Francisco Álvarez, autor de Bombas de Historia, navíos emblemáticos de todos los tiempos, primer libro de edición Sorona, te agradecemos tu presencia aquí, y también recordar que el libro cuenta con ilustraciones de Guillermo Liró, que es un dibujante que vive en Cartagena. Gracias a todos por vuestra presencia. Gracias por haber aguantado este sermón. Y hasta ahora. Vamos a presentar la revista feminista La Madeja, que presentará Irene a continuación, y a mí me toca presentar Ecología sobre la mesa, recetas para las 4 estaciones. Queremos empezar presentando un poquito lo que es Cambalache, porque digamos que no somos una editorial al uso. No sé si hay editoriales al uso, pero en nuestro caso no lo somos. Cambalache es, entre otras muchas
cosas, una editorial, pero también es una librería asociativa, una distribuidora y un local social que está situado en Oviedo. Llevamos 9 años y los libros de la que editamos reflejan un poco nuestro trabajo cotidiano dentro del local, que tiene que ver con nuestra idea de la transformación política y social. Así, los libros que a lo largo de estos 9-10 años llevamos editando van relacionados directamente con nuestras líneas de trabajo, que son la agroecología y el consumo responsable, el feminismo, la inmigración, la comunicación, y todos ellos son recetas que parecen recetas, pero no. El libro tiene más de 160 recetas. Nuestra idea, la forma de ordenarlas, pues tiene que ver con todo lo que estaba comentando ahora. Las recetas no están ordenadas por primer plato, segundo plato, no, están por estaciones, porque queríamos recordar con ello que los alimentos frescos tienen una estacionalidad. Ahora vamos al supermercado y nos podemos encontrar tomates. Tomates en Asturias no se producen hasta el verano, o sea, hasta julio, agosto, incluso septiembre. Pero nos hemos acostumbrado a tener todo tipo de alimentos durante todo el año. No es así, esos alimentos se exportan de otros lugares, a veces recorren miles de kilómetros, y para llegar aquí en unas condiciones que por lo menos nos parezcan apetecibles, muchas veces tienen una cantidad de conservantes que ni siquiera aparecen en las propias etiquetas. Nosotras entonces hemos decidido que las distintas recetas se ordenen en el libro por estaciones. Empezamos con el otoño y terminamos por el verano. Los productos frescos que aparecen en las recetas vienen todos de las listas que tenemos en los grupos de consumo de aquí, es decir, que en cada estación consumimos los productos correspondientes aquí en Asturias. En otros sitios tienen más variedad, por suerte, nosotros tenemos que ajustarnos a eso. Y además queríamos vincularlo aquí, no solamente porque es aquí donde vivimos y nos parece importante trabajar desde nuestro propio contexto, sino para ver también que consumir los alimentos, o cocinarlos, tiene que ver con nuestras formas tradicionales, con nuestra cultura. Y hay alimentos muy específicos que se consumen de una manera muy específica. Eso ocurre en cualquier lugar del mundo. Las recetas, aún así, no son solamente de cocina asturiana, sino que tratamos de hacer un barrido selectivo por cocinas de todo el mundo. Entonces, junto a los frisuelos o los tortos, nos podemos encontrar recetas de la quinoa de los Andes o del seitán de Japón y China. Son recetas fáciles de hacer en muchos casos, ya digo, muy vinculadas a los alimentos que tenemos nosotros aquí, o sea que esas recetas que pueden ser de países árabes, de Europa del Este, africanos, se adaptan inmediatamente a nuestros productos. Y además de las recetas, en cada una de las estaciones incluimos pequeños textos que tienen que ver también con esa idea de autogestión de la alimentación. Entonces metemos breves textos sobre cómo congelar alimentos, cómo conservarlos, cómo hacer salsas de aliños o cómo hacer masas, porque entendemos que es una forma de volver a entrar en la cocina con muchas ganas, pero al mismo tiempo de romper con esa idea de que todos los alimentos los podemos comprar cocinados o precocinados y no tenemos ni idea, ya hemos perdido esa capacidad de cocinarlos. Bueno, acabo ya. Resumiendo, nuestra idea a la hora de elaborar este libro era reflexionar sobre nuestros pequeños actos cotidianos de consumo, las decisiones que tomamos cada día, y muchas veces las tomamos de forma mecánica. Salimos de casa, vamos al supermercado que tenemos más cerca porque lo tenemos todo a mano, porque suponemos que es más barato, pero detrás de esos actos cotidianos, esas decisiones, hay unas implicaciones que van mucho más allá de nosotras y que tienen que ver eso, con el sostenimiento del medio rural, que está desapareciendo, y dentro de unos años no sabemos muy bien quién va a producir los alimentos que consumimos, o si acabaremos consumiendo plástico o directamente los conservantes en pastillas, porque nuestro medio rural se está perdiendo completamente, y con él unas formas, unas tradiciones de vida y de trabajo que tendrán unas implicaciones muy importantes para nuestra salud y también para nuestro medio ambiente. Y nada, que... Buenas tardes, a mí me toca presentar otro de los proyectos editoriales de Cambalache. En este caso es la publicación periódica feminista La Madeja. Como contaba Eva,
Este es un ejemplo de cómo nace una propuesta editorial de uno de nuestros grupos de trabajo, en este caso el grupo de feminismo. Aunque desde el principio se abre no solo a toda la asociación, sino a otra gente cercana o lejana en el espacio, pero cercana en la relación, ¿no? Llevamos 3 números, aunque este es el número 2, hay un número 0, así que es el tercero. Y en estos años, desde 2010, han participado unas 40 personas a lo largo de las 3 revistas aportando textos o fotografías. Nuestro propósito con La Madeja es invitar al diálogo y a la reflexión, tanto en un primer momento desde el propio equipo de redacción que da vueltas a cómo enfocar el siguiente número, a cuando luego invitamos a las colaboradoras y colaboradores a que se enfrenten a una hoja en blanco para hablarnos desde su visión del mundo. A través de la lectura individual, después, pues pensamos que aportamos otras formas de mirar, de pensar, y también, por supuesto, a través de los espacios de encuentro que son las presentaciones como esta. Una invitación al diálogo y a la reflexión que espera ser a su vez una invitación al cambio, a la transformación, tanto individual como colectiva. Os decía que es una revista feminista y a lo mejor pues os preguntáis si vale eso qué significa. No existe tampoco un solo punto de vista feminista, pero para nosotras ser feminista significa tener en cuenta las diferencias y sobre todo tener en cuenta que esas diferencias no pueden convertirse nunca en desigualdades. Queríamos tocar temas tradicionalmente feministas, olvidados muchas veces por los movimientos sociales, pero también al revés. Temas de los movimientos sociales, temas políticos, temas sociales, temas personales también, pero desde otra perspectiva, ¿no? Porque a veces son invisibilizados también dentro de los propios feminismos. En los 2 primeros números dividimos la revista en secciones, pero a partir de este, del número 2, hemos optado por hacer números monográficos.